Buenas tardes, amigos, hermanos, familia, quienes se toman el tiempo para poder ver esta transmisión en vivo. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que pocas veces se habla desde un púlpito. Obvio, ¿verdad? A veces los púlpitos no son para estos temas, pero es algo muy importante porque cómo reflejamos nuestras convicciones hacia el exterior, en nuestras decisiones principalmente. Están estas influenciadas en cómo pensamos. O sea, nuestras convicciones se reflejan en nuestras acciones y se reflejan en nuestras decisiones. Y el tema de hoy es un tema que la verdad no suena muy espiritual, pero es parte de la vida diaria el tomar decisiones, porque como le digo, la toma de decisiones refleja qué tan maduros somos o qué tan firmes son nuestras convicciones. Entonces, evidentemente, este tema es importante, aunque explícitamente no está dentro de las escrituras, implícitamente sí. Y hay una difícil discusión entre política y religión. Hay una difícil discusión entre, de alguna manera, poder conciliar lo que es el aspecto político en la vida diaria y las convicciones cristianas. Y yo quiero comenzar este tema y la verdad vale la pena, tómese el tiempo para escuchar esto porque es importante. Nosotros como cristianos, nuestra verdadera influencia es afuera de la iglesia, ahí donde está nuestra influencia verdadera. Y de hecho, esa influencia se ve reflejada de una manera palpable en las decisiones políticas, cómo votamos, por quién votamos, qué consideramos para votar por alguien, porque definitivamente eso es bien importante. La iglesia no está encapsulada, no vive en una burbuja, vive en una sociedad y esta sociedad, ¿verdad? Obviamente forma parte de una nación que es gobernada. Entonces es importante esto. No solamente para mí, usted debería de tomarse el tiempo para esto. Y mire, la relación entre el cristiano y la política ha sido siempre motivo de tensión y lo vemos desde los primeros siglos de la iglesia. Muchos, no algunos, muchos han caído en este aislamiento absoluto. Muchos dicen la política es meramente mundana. Esas no son cosas de Dios, esas son cosas del mundo. Y luego usan una frase que Jesús la dijo con mucha certeza cuando hablaba de impuestos, hablaba de cuestiones de política, le dan una moneda, él pregunta de quién es la imagen que está en la moneda, y otro dice, del César, del César. Entonces, él dice esta frase, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y está muy mal interpretada esta frase, y de hecho muchos cristianos la usan para justificarse de alguna manera, dejar aparte o no darle importancia a sus decisiones políticas, a sus decisiones hacia afuera, a sus decisiones que prácticamente vienen a intervenir, vienen a tener influencia en la sociedad. Los cristianos estamos llamados a hacer influencia, no solamente desde el aspecto de evangelizar, no solamente del aspecto de lo espiritual, sino también una influencia real y política. Y entonces algunos han caído en este aislamiento absoluto. No, es que la política es del mundo, esto es del mundo. Mientras otros han convertido la fe en una militancia partidista. Mire, bíblicamente ambos extremos son muy problemáticos. Un cristiano promedio, sí, un cristiano normal, promedio, sí debería involucrarse en las decisiones políticas y electorales de su comunidad. Como le digo, este tema no se oye muy espiritual, pero créame, tómese el tiempo de escuchar esto, porque de eso se trata, de que nosotros somos luz del mundo, somos la luz del mundo. Entonces, yo creo que sí, un cristiano debería involucrarse en las decisiones políticas electorales de su comunidad, pero de una manera profundamente distinta al espíritu dominante, ¿no? Por decirlo así, de la política contemporánea. Y hay que entender que el cristiano es primeramente ciudadano del cielo, pero también responsable en la tierra, ¿sí? El creyente pertenece primeramente al reino de Dios. Filipenses 3:20, Pablo escribe a los filipenses y dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero eso
no elimina sus responsabilidades terrenales. En el Nuevo Testamento vemos a creyentes viviendo dentro de sistemas políticos imperfectos, incluso bajo el Imperio Romano, y aún así siendo llamados a influir con justicia, con verdad y con testimonio. Jesús dijo en Mateo 5, 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y como le dije hace un momento, ¿verdad? El mismo Jesús dijo, dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y se ha usado muy mal estas palabras de Jesús, como que dando a entender que las cosas no se mezclan, y en cierta forma sí, no se mezclan, pero tampoco quiere decir que un cristiano debe estar ausente, aislado, ¿verdad? Del ambiente, de lo que sucede en la sociedad, del ambiente político de la sociedad, de lo que pasa en la sociedad. Y este versículo que Jesús usó no es un versículo donde la iglesia no puede influir en el Estado. Este versículo, estas palabras de Jesús fueron malinterpretadas. Jesús dijo esto para que el Estado, para que la política no se inmiscuyera en las cosas de Dios. Y yo mencioné ahorita Mateo 5, 13 y 14, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mire, la sal no sirve guardada, aislada. Actúa y es funcional cuando entra en contacto, ¿sí?, con aquello que va a salar. En este caso, la comparativa de nosotros con la sal es nosotros servimos y somos útiles cuando entramos en contacto con la sociedad. Participar no significa idolatrar la política. Muchos cristianos cometen uno de dos errores. Mire, pensar que la política no importa en absoluto, ese es un error. O pensar que la política salvará definitivamente a la sociedad, ese es otro error. Y la Biblia no sostiene ninguno de los dos extremos. El reino de Dios no llegará mediante elecciones humanas. No me malinterprete, voy a explicar esto poco a poquito. El reino de Dios no llegará mediante elecciones humanas. Ningún partido representa perfectamente a Cristo, y eso usted y yo lo sabemos. Ningún candidato encarna plenamente la ética del evangelio. No me malinterprete. Ahí vamos poco a poquito. Yo quiero crear conciencia en usted. Yo quiero que usted en sus acciones y en sus decisiones refleje una mente transformada, refleje una responsabilidad hacia la sociedad donde usted vive, para que realmente usted sea influencia, no solamente desde el púlpito, no solamente evangelizando, sino influencia real también en la sociedad. Mire, por eso el cristiano debe participar en la política sin fanatismo, sin idolatría política, sin entregar su conciencia a ningún partido político y sin convertir el púlpito en propaganda o lugar de propaganda. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando una identidad política supera la identidad en Cristo, la política automáticamente se convierte en un ídolo. El creyente debe votar y actuar con conciencia bíblica. Romanos 3 enseña que las autoridades tienen una función dada por Dios para preservar cierto orden social. Eso implica que las decisiones públicas sí importan. El cristiano debería evaluar propuestas, debería evaluar a candidatos considerando principios como la justicia, principios como la verdad, principios como la dignidad humana, principios como la honestidad, la protección del débil, la libertad de conciencia, la integridad moral, la responsabilidad social. No se trata únicamente, ¿verdad?, de ver que el candidato, la persona, un puesto público es carismático o que ofrece ciertas promesas económicas o que tiene cierta ideología, pues de alguna manera moderada o que tiene otro tipo de lealtades. Mire, Proverbios advierte repetidamente sobre gobernantes corruptos. En Proverbios 29:2 dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Sin embargo, también debe reconocerse que en la práctica política rara vez existen candidatos perfectos. Esa es una realidad. No existen candidatos perfectos. A veces el voto implica discernir entre opciones muy limitadas. Nosotros los cristianos tenemos opciones muy limitadas.
No nos identificamos con candidatos, no nos identificamos con ideologías partidistas. Entonces es donde entra ahí la sabiduría en ese tipo de decisiones. A veces el voto implica eso, ¿verdad? Discernir entre esas opciones limitadas y elegir aquello que produzca de alguna manera menos injusticia y mayor bien común. Tenemos que entender que la participación cristiana va mucho más allá de votar. Reducir la responsabilidad política solamente al día de elecciones es insuficiente. Un cristiano puede participar sirviendo honestamente en su comunidad, promoviendo justicia, promoviendo reconciliación, ayudando a necesitados, vigilando aquellas cosas que pueden ser corrompidas, defendiendo la verdad, educándose responsablemente, participando en diálogos civiles, evitando la desinformación y el odio. Y mire, aquí es donde participando a veces en desinformación, las redes sociales son una forma, ¿verdad?, donde hay tantas noticias falsas, tanto sensacionalismo y amarillismo, que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y eso obviamente causa en nosotros algún resentimiento, prejuicios, y cuando esto degenera hasta en odio a personas, partidos, candidatos, etcétera, etcétera. Mire, Jeremías escribió a los exiliados en Babilonia en Jeremías capítulo 29, versículo 7, y Jeremías dice: y procurad la paz de la ciudad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y eso implica buscar el bienestar real de la comunidad, aún dentro de estos sistemas imperfectos que vivimos. Vivimos en un sistema imperfecto. Sí, no podemos pedir demasiado. Por eso es que tenemos que desarrollar esta conciencia. Usted debe saber que el cristiano debe evitar el espíritu carnal de la política. Déjenme explico qué es esto, el espíritu carnal de la política. Aquí es donde muchos tropiezan o hemos tropezado en algún momento. Un creyente puede defender convicciones firmes, sí. Un creyente puede estar de alguna manera en acuerdo con algunas ideologías partidistas, pero un creyente debe defender sus convicciones sin insultar, sin deshumanizar, sin mentir, sin difamar, sin odiar y sin dividir, ¿verdad? Y menos a familia, menos a comunidad inmediata, como la colonia, y menos, ¿verdad?, a la iglesia. Santiago, el apóstol Santiago escribe, capítulo 1, versículo 20, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es importante esto, ¿verdad? No fanatizarse. Sí, porque por lo menos yo he escuchado a hermanos en Cristo, oiga, defendiendo partidos y candidatos como si le estuvieran, no sé, dando alguna ayuda económica, ¿verdad?, por hacerlo así. Y hay que tener cuidado de no entrar en fanatismos. Hay que tener cuidado de no entrar en divisiones, y menos que la política nos divida. Por eso tenemos que estar bien informados. Mire, las redes sociales, como le digo, han hecho evidente que muchos cristianos hablan de política con más pasión a veces que el evangelio mismo. Hay hermanos en Cristo que le tienen más fe a su juez de barrio, que le tienen más fe a su alcalde, a su gobernador, que a las promesas de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y son más apasionados en la política que en el evangelio, defienden más a candidatos con más fervor que defender realmente a Cristo. Y esto obviamente daña el testimonio. Aquí hay algo que tengo que comentar, porque como le digo, vienen ya tiempos preelectorales, vienen el desfiladero de candidatos, y la iglesia, los cristianos no están exentos de ser persuadidos, convencidos, agregados a una militancia, y ahí es donde usted tiene que discernir. Yo no estoy diciendo que usted no deba participar. Yo con esto que le estoy compartiendo, que pareciera como que no tiene interés. Hermano, es que yo quisiera que hablara usted de la fe, yo quisiera que hablara usted del amor. Yo ya he hablado de la fe, yo ya he hablado del amor, pero yo quiero hablar de esto porque, insisto, como comencé diciendo, nuestras convicciones como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, se ven palpables y son visibles en las decisiones que tomamos y en las acciones que tomamos. Una de esas es nuestra participación, ¿sí?, en el ambiente de quienes nos van a gobernar. Y cuando digo vienen ya tiempos preelectorales, usted ya sabe, se empieza a mover todo esto. Aquí viene la gran pregunta: ¿debe un pastor
desde el púlpito decir por quién votar. Y pues usted sabe, ¿verdad?, que la Constitución pone limitaciones al respecto. De hecho, constitucionalmente no. Pero déjeme decirle esto, generalmente no desde el púlpito como una imposición espiritual. Lo que sí debe el pastor es enseñar principios bíblicos, formar conciencia, denunciar pecado e injusticia y orientar moralmente a su congregación. Eso es lo que sí puede hacer un pastor. El pastor no puede sacar su banderita, aunque sea militante de un partido, no puede sacar su banderita, pero un pastor sí debe apegarse a esto que acabo de comentar. Pero cuando la iglesia se fusiona completamente con un partido político, suele perder su voz profética. Ya no corrige al poder, está protegiéndolo en cierta forma. La iglesia debe conservar independencia espiritual frente a cualquier estructura política. Hay que encontrar un equilibrio bíblico. El creyente no debe ser ni indiferente ni fanático. Debe ser consciente, debe estar informado, debe estar sobrio, ser crítico, ser compasivo y espiritualmente centrado. A final de cuentas, la esperanza del cristiano no descansa. La esperanza final del cristiano no descansa ni en presidentes, ni en partidos, ni en sistemas económicos, ni en ideologías. Descansamos en las promesas y en las promesas fieles de Cristo. Descansa en Cristo. Aún así, mientras el cristiano vive en este mundo, mientras usted como cristiano vive en este mundo, el creyente está llamado a ser una presencia ética y luminosa dentro de la sociedad. Y yo le quiero comentar esto, un cristiano maduro participa en la vida pública sin perder el corazón del evangelio. Puede votar con convicción y al mismo tiempo amar a quienes votan distinto. Puede denunciar injusticias sin contaminarse del odio político. Puede interesarse por el destino de su nación sin olvidar que no tenemos aquí una ciudad permanente como el apóstol escribía en Hebreos 13:14, que aquí no somos ciudadanos, nuestra ciudadanía no está aquí, es en los cielos, pero obviamente eso no nos hace quedar exentos de esa participación. La política, hermanos, puede mejorar ciertas condiciones humanas, eso sí, pero solamente el evangelio verdadero transforma el corazón del hombre. Mire, Jesús no fue un activista político en el sentido moderno, pero sí hizo Jesús algunas observaciones profundas sobre el poder, hizo algunas observaciones sobre la autoridad, sobre la corrupción, la justicia y la relación entre el reino de Dios y los gobiernos humanos. Sus palabras tocaron inevitablemente la política de su época, especialmente bajo el dominio del Imperio Romano y bajo el dominio del liderazgo religioso judío aliado de una manera extraña parcialmente con Roma. Mateo 22:15 al 22 es un ejemplo que yo le mencioné cuando Jesús es increpado, ¿sí? Puesto a prueba, dándole esa moneda con la imagen del César. Jesús dice, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Mire, los fariseos y los herodianos intentaron ponerle una trampa a Jesús preguntándole si era lícito pagar impuestos al César romano. Y Jesús responde, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí está el contexto y aquí está la exégesis correcta de este versículo. Aquí Jesús hace varias observaciones políticas importantes. Reconoce la existencia de una autoridad civil, pero niega el absolutismo del Estado, porque hay cosas que pertenecen solamente a Dios. Evita caer en un nacionalismo revolucionario judío, y perdónenme la frase, ¿verdad?
Jesús expone la hipocresía de sus opositores, quienes usaban monedas romanas mientras fingían indignación patriótica. Hipocresía al 100%. El trasfondo era altamente político, pues el impuesto romano era un símbolo de sometimiento imperial. Y Jesús, también en otro ejemplo, en Lucas 13, 31 y 32, Jesús usa una palabra muy fuerte para referirse a Herodes, el rey de los judíos. Jesús llama zorra a Herodes, refiriéndose a Herodes Antipas. Jesús dijo en esta frase, id y decid aquella zorra. En el lenguaje judío, en el contexto cultural, llamar zorra a un gobernante implicaba astucia, alguien que manipulaba o alguien con debilidad moral, con corrupción política. Jesús no mostró reverencia servil hacia el poder político. Los gobernantes, dice Marcos 10, 42 al 45, los gobernantes se enseñorean, pero entre vosotros no será así. Jesús deja bien claro esto. Jesús observó cómo funcionaban los sistemas políticos humanos. Y Jesús decía, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y aquí hace una crítica directa al modelo político basado en dominación, en abuso de autoridad y en jerarquías opresivas. Luego contrasta eso con el reino de Dios. Sí, dice, pero en el reino de Dios no es así. Sí, aquí usted quiere ser líder, usted tiene que servir. Usted quiere ser grande, usted tiene que ser el más pequeño. Sí, él relaciona autoridad con humildad, él relaciona grandeza mediante sacrificio y servicio. Es una crítica ética al poder político tradicional. En Mateo 21, 12 y 13 encontramos una acción bastante fuerte, que es la purificación del templo. Cuando Jesús expulsó a los cambistas del templo, no solo confrontó corrupción religiosa, también afectó un sistema económico político. Recuerde usted que en esa historia el templo de Jerusalén era centro religioso, banco nacional, símbolo político judío, institución. Era una institución vinculada de alguna manera a Roma mediante acuerdos con el sacerdocio. Por eso Jesús voltea las casas de los cambistas y en cierta forma sí denuncia diciendo, ustedes han convertido la casa de adoración de mi padre en una cueva de ladrones. La acción que tuvo Jesús tuvo implicaciones públicas, tuvo implicaciones políticas muy fuertes. De hecho, esta acción aceleró la decisión para matar a Jesús. Jesús dijo en Juan 18, 33 al 37, mi reino no es de este mundo. Ante Poncio Pilato, Jesús habló sobre su reino. No significa que su reino no afecta a este mundo, sino que no procede de los sistemas humanos, no se sostiene mediante violencia política, no depende de ningún tipo de ejército. Pilato entendió claramente que Jesús hablaba de autoridad y de reino, por eso le preguntó directamente a Jesús si era rey. Entonces, tenemos que entender aquí esta situación. En Mateo 23, Jesús denuncia a líderes aliados con el poder. Jesús critica duramente a escribas. Jesús critica duramente a fariseos por cargar al pueblo con reglas que ni ellos podían cumplir, por buscar privilegios, por amar posiciones de honor y por explotar económica y espiritualmente a la gente. Muchos de esos líderes tenían acuerdos políticos con Roma para mantener en estabilidad o para mantenerse ellos en lugares de privilegios. Jesús muchas veces desenmascaró cómo la religión puede convertirse en herramienta de poder. En Juan 19:15, esos religiosos, esas personas corruptas le dicen a Pilato, no tenemos más rey que César. Imagínense la lealtad. No tenemos más rey que César. Juan 19:15, cuando Pilato señala, este es el rey, y ellos contestan, no, el único rey que tenemos nosotros es César. La cosa era quedar bien con la autoridad inmediata, y es obviamente una hipocresía.
y obviamente es uno de los momentos más políticos y trágicos del Evangelio. Líderes religiosos renuncian simbólicamente a la esperanza mesiánica y líderes religiosos prefieren preservar un poder institucional, se alinean con Roma para eliminar a aquel que les estorbaba, a Jesús. Y el Evangelio muestra aquí la peligrosa alianza entre religión y conveniencia política. En Lucas 19, 41 al 44 vemos que Jesús llora por Jerusalén. Y Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. No solo es un lamento espiritual, también es una observación de alguna manera sociopolítica. Él ve que hay un nacionalismo extremo, él ve que hay un rechazo a la paz, él ve que hay corrupción de líderes, él ve que va creciendo poco a poco la violencia creciente contra Roma. De hecho, pocos años después de que Jesús murió, sí, por ahí del año 70 y tantos, hay un levantamiento histórico en la parte histórica del pueblo judío ahí. Hay un levantamiento que obviamente termina con la destrucción del templo, con matanza, con dispersión y un montón de cosas. Ya en los tiempos de Jesús ya se oía de grupitos ahí que se estaban levantando contra el Imperio Romano. Y lo que le comento, por ahí del año 70 sí ocurrió lo que nosotros conocemos como la destrucción de Jerusalén, que es la primera guerra judeo-romana. Déjeme decirle que Jesús nunca promovió a ningún partido. Jesús nunca promovió ningún partido político. Jesús nunca promovió una revolución armada. Jesús nunca promovió una teocracia coercitiva. Ahí le encargo que usted busque lo que es una teocracia coercitiva. Pero tampoco fue indiferente ante la injusticia, tampoco fue indiferente ante la corrupción, tampoco Jesús fue indiferente ante el abuso de poder, la hipocresía estatal y la hipocresía religiosa. El reino de Dios que proclamó confronta constantemente la idolatría política, el culto al poder, la manipulación religiosa, sistemas que deshumanizan completamente. Pero Jesús resultó incómodo tanto para líderes religiosos de su tiempo, para nacionalistas judíos, como para Roma mismo. El Evangelio no es un manifiesto partidista, pero sí tiene profundas implicaciones políticas y sociales. Cuando usted ha ido a votar, ¿no le ha pasado que realmente no sabe por quién votar? Porque ningún partido, ningún candidato realmente se identifica con sus convicciones. ¿Y sabe cuál es el peor error que podemos cometer? Una de dos, o los dos. Mejor no vamos a votar. ¿Para qué? Si de todas maneras queda el mismo. Así decimos, ¿verdad? ¿Para qué vamos a votar si de todas maneras queda el mismo partido? Y decidimos no acudir a las urnas, no ser partícipes de ese derecho. No es una obligación, es un derecho. O número dos, que aquí está, yo creo que no sé qué sea peor, elegimos al menos peor, al candidato menos peor. Bueno, y está la pregunta, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como la sal de la tierra, como la luz de este mundo, ¿debemos elegir siempre al menos peor? Y mire, desde una perspectiva bíblica yo quiero hablarle de esto. La pregunta no debería comenzar ¿quién es el menos peor?, sino ¿cómo puedo honrar yo a Dios con mi conciencia, mi voto y mi participación pública? Porque la Biblia nos exhorta a que glorifiquemos a Dios tanto de palabra como de hecho. Entonces la pregunta no es, bueno, a ver, pues a la hora de votar, hermano, pues bueno, ya tienes tu plumoncito aquí, pues ¿quién es el menos peor? O de Tim Marín, de doping, güey. No. ¿Cómo? Pues le digo, aquí hay responsabilidad, aquí tenemos que tener responsabilidad, conciencia, madurez, participación. ¿Cómo puedo honrar yo a Dios con mi conciencia, mi voto y mi participación pública? La Biblia no presenta un sistema democrático moderno como el que nosotros tenemos hoy en día, pero sí ofrece principios muy claros para poder discernir el ejercicio y la autoridad y la responsabilidad moral del creyente. Mire, el cristiano no debe votar desde el fanatismo, sino desde la conciencia delante de Dios. El voto
aunque no es un sacramento, no es una ordenanza, sí es un acto moral. Por eso el creyente debe actuar con oración, con discernimiento y con verdad. Mire, Pablo escribe a los Romanos, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que tenemos que actuar con conciencia, con discernimiento, con verdad. O sea, es decir, un cristiano no debería votar movido solamente por miedo a que me quiten algunos beneficios o por enojo porque este partido, este candidato, o por tribalismo político o por presión social. Un cristiano no debería votar movido por esas cosas. La Biblia sí establece características deseables en quienes gobiernan. Mire, cuando Moisés recibió consejo para escoger líderes, se establecieron principios muy revelantes. En Éxodo 18:21 hay un principio donde se le da la instrucción a Moisés donde dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Fíjese, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos algunas virtudes para escoger líderes. Sí, a veces, bueno, yo no quiero criticar, ¿verdad? Pero estas elecciones pasadas vimos a cada comediante, a cada payaso como candidatos a puestos que la verdad yo me entristecí mucho porque ningún partido ofrece algo serio a veces. Y nosotros como cristianos debemos discernir que si las personas que están ahí por lo menos tienen algún tipo de características que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia como principales. Proverbios 29:2 también nos exhorta y dice que cuando los justos dominan el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío el pueblo gime. Por eso a veces estamos como estamos. No consideramos algunas cosas para elegir por quienes votamos. Entonces, amigos, hermanos, yo sé que este tema no es muy espiritual, a lo mejor a algunos ni les interesa, pero por eso estamos como estamos. Porque no queremos impregnarnos y decimos, ay, no, esas cosas no son tan espirituales. Yo hubiera preferido que hablara de la llenura del Espíritu Santo. Yo hubiera querido que hablara acerca de la parábola del sembrador. Ya hemos hablado de esas cosas. Y mire, yo no puedo entender de una manera personal, y esto a mí me entra una molestia, un enojo santo, un enojo santo, de que nos decimos muy temerosos de Dios, que rogamos y oramos por nuestros gobernantes, porque a veces oramos por nuestros gobernantes, vamos a orar por nuestro alcalde, vamos a orar por nuestro diputado, y hacemos cadenas de oración, nos tomamos el tiempo en la iglesia para orar por ellos. Y a veces nuestro ideal, ¿verdad? Como creyentes es personas que quisiéramos, personas no solamente cristianas, sino personas que aunque no fueran cristianas, fueran personas íntegras. Pero no sé qué nos pasa a nosotros los cristianos, no sé qué nos pasa, parece que nos quitan el cerebro a la hora de votar. Perdóneme que le diga esto. Parece que nos quitan el cerebro, que parece que nuestras convicciones no valen nada. Parece ser que el ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, creyente, cristiano, no, eso lo tengo que dejar allá porque esto es muy aparte. No. Ese es el peor error que cometemos. Nuestras convicciones no se ven reflejadas en nuestras decisiones. En nuestras decisiones políticas principalmente no se ven reflejadas. Mire, ahorita hay un escándalo terrible en el ambiente político. Corrupción, avaricia, maldad. Claro, como le digo, el sistema es un sistema corrompido, malo, mundano, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que muchos creyentes votaron por partidos que no representaban en nada sus convicciones. En nada. Y me voy a atrever aquí a decir partidos comunistas, partidos socialistas, partidos de izquierda, ateos, progresistas. Y ahí va el cristiano que parece que le quitan el cerebro, el corazón y la convicción, votando por partidos como estos. Por ignorancia, por conveniencia o por lo que usted quiera. Mire, la Escritura no exige perfección a ningún gobernante. La Escritura no exige perfección absoluta en gobernantes humanos, porque no existe la perfección en los gobernantes humanos, pero sí llama a valorar las siguientes cosas: justicia, verdad, respeto por la dignidad humana, dominio propio, o sea, que se gobierne a sí mismo,
rechazo a la corrupción, protección del débil y amor por la verdad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿entonces es válido votar por el menos malo? Porque a veces vamos así a las urnas, votamos por el menos malo. Miren, en un mundo caído muchas veces el creyente enfrenta opciones imperfectas. Como le comentaba, vamos a votar y no encontramos realmente candidatos, ni partidos, ni ideologías que nos representen. La Biblia reconoce que vivimos entre estructuras humanas defectuosas. En ciertos contextos, un cristiano puede concluir en conciencia que una opción, aunque imperfecta, causará menos daño moral, menos daño social o menos daño humano que otra. Y eso no necesariamente significa idolatrar al candidato ni justificar sus pecados. Pero en vez de buscar lo menos peor, vamos a buscar, ¿sí?, las virtudes. Y vamos a buscar lo que se requiere, por lo menos como persona, como humano, ¿sí?, de una persona que quiera gobernar, esas virtudes que vayan en concordancia y que nos identifiquemos con ella. Entonces, eso es votar con conciencia, involucrarse en su sociedad con conciencia. Y aquí es importante distinguir que apoyar totalmente a una persona y elegir responsablemente entre opciones limitadas demuestra la madurez que usted tiene como cristiano. Y la política rara vez ofrece candidatos santos. Eso es una realidad. O sea, no tengo que, yo un candidato cristiano. Aún esos candidatos cristianos no son lo que usted cree. Por eso, a mí siempre me ha gustado y me gustaría saber aquellos candidatos que se dicen cristianos. Yo me gustaría saber dónde se congrega y qué opinión tiene su pastor de él. A mí me encantaría, me encantaría. Aquellos que de repente, no, yo soy cristiano y yo me convertí a Cristo tal día y a veces por ganar. Usted sabe, los políticos a veces lo que hacen por ganarse a la gente. Entonces, la política, es obvio, rara vez ofrece ese tipo de candidatos santos. Incluso los grandes líderes que encontramos en la Biblia tuvieron profundas fallas, entonces no esperemos que los candidatos sean santos tampoco. Mire, por ejemplo, David, un gran líder, un gran guerrero, libertador del pueblo de Israel, del yugo filisteo. Aún David cayó en adulterio, aún David cayó en abuso de poder. Salomón, su hijo, el más sabio del mundo, terminó completamente en idolatría. Me encanta la historia de Ciro el Grande, que ni siquiera era israelita y aún así Dios lo usó, como Dios usa al que quiere y como Él quiere, ¿verdad? Y esto no relativiza el pecado, pero sí muestra que Dios puede obrar incluso mediante autoridades imperfectas. Si Dios usó a Ciro el Grande, siendo él un sirio, para liberar al pueblo de Babilonia y regresar, entregarle otra vez la ciudad, que se fuera a la ciudad de Jerusalén, que un libertador, Dios lo usó. Yo creo que también Dios puede usar a esos gobernantes imperfectos. Pero hay un peligro aquí. Justificar el mal porque conviene. No, es que a mí me conviene que se quede ese partido político porque me da una ayudita a cada de vez en cuando, porque me dan despensas, porque sí usted sabe, ¿no? No podemos justificar el mal solo porque nos conviene. Aquí la iglesia debe tener mucho cuidado. Un cristiano no debe llamar bueno a lo malo. Negar pecados evidentes por lealtad política, convertir un partido en ídolo, defender injusticias porque mi candidato pues las hace, ¿verdad? Entonces, pues hombre, no pasa nada, vamos a hacernos como que de oídos sordos y como medio ciegos ahí, ojo de hormiga. La fe cristiana debe estar por encima de cualquier ideología. Sí, en el libro de Hechos 5:29, aquí el escritor escribe, dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, en ese discurso donde le advirtieron, le dijeron, ya no prediques más la palabra, porque si te predicas te vamos a azotar y te vamos a meter a la cárcel. Y él dijo, pues, perdónenme, pero yo necesito y es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces la fe cristiana debe estar siempre por encima de cualquier ideología política. Cuando la identidad política reemplaza la identidad en Cristo, el creyente pierde esa claridad espiritual. Ahora, ¿qué debería evaluar un cristiano al votar? No solamente promesas económicas
o no solamente el carisma personal, también debe de evaluar, como le dije, integridad, trato a la verdad, respeto a la vida humana, justicia, libertad, honestidad, capacidad de gobernar, visión moral, impacto sobre los más vulnerables. Y también el cristiano debería preguntarse, ¿este líder promueve el caos o promueve el orden? ¿Divide o une? ¿Fomenta el odio o fomenta la prudencia? ¿Respeta la verdad o la manipula constantemente? ¿Su gobierno favorece la corrupción o es transparente? Tenemos que entender que el reino de Dios no depende de elecciones. Y esto es fundamental. Muchos creyentes terminan poniendo esperanza mesiánica en políticos, pero ningún partido salvará al mundo. El reino de Dios no avanza principalmente mediante urnas. El reino de Dios avanza mediante el Evangelio, la verdad y la obra del Espíritu Santo. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, pero eso no significa indiferencia política, sino una perspectiva correcta. ¿Sí? Puede haber situaciones donde un cristiano vote por la opción que considere menos dañina o más justa dentro de opciones imperfectas y muy limitadas. Pero debe hacerlo con oración, con conciencia limpia, sin idolatría política, sin justificar el pecado y recordando que su lealtad suprema pertenece a Cristo. El creyente no está llamado simplemente a escoger al menos peor, sino a actuar con sabiduría, con verdad, con responsabilidad delante de Dios en medio de este mundo y este sistema imperfecto. Yo no quisiera que se malinterpretara o que se malinterprete esto que yo estoy comentando. Lo que yo quiero es crear conciencia en usted, que participe, que se involucre sin caer en el extremo fanático de olvidar sus convicciones por un fanatismo político, pero tampoco yendo al extremo de ser completamente ajeno a las decisiones, completamente ajeno a lo que pasa en el ambiente político y social. En la iglesia, el cristiano no puede estar desconectado. No, no. Porque nosotros decimos, sí, pero mi rey es Cristo, mi gobernante es Dios. Usted vive en una sociedad imperfecta y las decisiones que tomen nuestros gobernantes, y ya lo estamos viviendo, las leyes que ellos promulguen afectan para bien y para mal también a los cristianos y a veces directamente al pueblo de Dios. Entonces, lo que yo intento hacer en este tema, que no es un tema muy espiritual, pero que es un tema que refleja en dónde y qué tan maduro es usted en sus convicciones, yo quiero que en este tema usted entre en razón y sea más consciente, ¿sí?, a la hora de elegir por qué y por quién está usted dando su voto. Como le digo, vienen ya las pre-campañas. Usted va a empezar ya a escuchar ahí aquellos que se andan ya destapando, así se dice en este ambiente político, para diversos puestos, y ya va a comenzar yo siempre digo, el desfiladero en las iglesias, de verdad, y la gente así, ay, vino aquí vino fulanito, ay, es cristiano, aquí vino. Ojo, la mayoría lo único que quieren de usted es su voto, porque ya estando ahí, ya no lo quieren a usted. Es más, vamos a buscar cómo cerramos esas iglesias que son desleales al sistema. Ojo con eso también. Si algo ha batallado el pueblo cristiano, los cristianos a lo largo de la historia, es que como su lealtad está firme en Cristo, eso ha sido un obstáculo para muchos reinos y gobiernos corruptos que ven dividida esa lealtad. Entonces yo le animo a que usted sea una persona coherente con lo que cree y tenga coherencia con lo que decide y con lo que hace. Termino esto. Yo sé que no es un tema muy espiritual, pero son temas que no se hablan desde el púlpito y no deberían de hablarse obviamente desde el púlpito, pero sí debería de haber algo serio, ¿no?, en esto. Algo serio en esto. Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante y sigamos orando por nuestros gobernantes, no para que Dios los bendiga, sino para que se arrepientan. Para que se arrepientan de sus pecados y de su mal camino. Y obviamente eso también es un juicio por parte de Dios a quienes hemos tomado malas decisiones, votando sin convicción y sin conciencia. Así que yo les dejo esto para que usted razone
para que usted medite y para que usted, si tiene que cambiar algo, lo cambie para bien de nuestra sociedad y bien de nuestro país también. Sí, porque solemos espiritualizar todo, mistificar todo. Sí, a fin de cuentas, hermano Luis, no somos de este mundo cochino aquí se va a quedar, Señor, y oramos, Señor, ya ven pronto por nosotros y que este mundo se queme y que arda. Y mientras tanto, sí, se quema y se arde y nosotros todavía aquí. Entonces, hermanos, sea maduro, sea maduro. Ojalá y no le haya hecho yo perder su tiempo esperando una enseñanza espiritual, sino más bien un consejo bíblico acerca de algo tan cotidiano como las decisiones que usted toma en la vida político-social. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Próximo tema, le prometo que va a ser un tema bien espiritual, así como a usted le gusta, bien espiritual, así, de power, de poder, que lo hacen flotar y todo eso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta pronto.